Bienvenidos a nuestro canal en modo historia. El tema del día de hoy, las edades de la historia. Con el fin de comprender mejor la historia de la humanidad, los hombres hemos dividido en 5 edades la historia. Cada una de estas edades, a su vez, están marcadas por acontecimientos importantes. Las 5 edades de la historia son prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Vamos a ver rápidamente qué ocurrió en cada una de estas etapas y cuáles son sus características principales. Comencemos con la prehistoria. Esa etapa empieza desde la existencia del hombre hasta el 3500 a.C., con la escritura. Al no existir un testimonio escrito, no se puede conocer con certeza acontecimientos y hechos de este tiempo. La ciencia utiliza la arqueología para sacar conjeturas de lo que pudo haber pasado y es lo que nos enseña como prehistoria. Por eso las diferentes creencias y posturas frente a esta edad. Algunos incluso afirman que no existió. Por ejemplo, muchos de la corriente creacionista no creen en la prehistoria, ya que realmente las supuestas pruebas de su existencia pues no son determinantes. Para ellos, la historia comienza desde que el hombre fue creado por Dios, es decir, del 4000 antes de Cristo aproximadamente. Recordemos que la Biblia registra la historia desde la creación del universo. Los de la corriente evolucionista, por su parte, ven la prehistoria como un periodo largo y lo han dividido en dos partes. La primera le llaman la Edad de Piedra. Esta Edad de Piedra es el periodo durante el cual el ser humano manejó, en su mayoría, herramientas hechas de piedra y madera y materiales simples. Esta etapa, a su vez, comprende 3 etapas que son: la primera, el Paleolítico. Es el periodo más largo de la Edad de Piedra, que inicia con la creación de las primeras herramientas de piedra. Supuestamente, a finales de ese periodo, el hombre se esparció por la tierra e inició la domesticación de los primeros animales. La segunda etapa sería el Mesolítico. Según se cree, corresponde más o menos con el fin de la última edad de hielo. Es decir, en ella se presenció el calentamiento de la Tierra hasta más o menos los estándares actuales. La humanidad seguía siendo esencialmente nómada, aunque hacia finales del periodo aparecen los primeros asentamientos y con ellos los primeros cementerios. El tercero sería el Neolítico. Aparentemente, durante este tiempo se produce una verdadera revolución tecnológica a partir de la invención de la agricultura y la ganadería. El pastoreo, el cultivo y por ende el intercambio empiezan a surgir en el seno de las comunidades que mucho después serán las primeras poblaciones humanas. La segunda edad en que se divide la prehistoria es la edad de los metales. Según se dice, se trata de un periodo en el que el ser humano conquista la metalúrgica y el manejo de los metales, construyendo así herramientas más poderosas y versátiles. Este periodo también se divide en 3 etapas que son la edad de cobre, porque el cobre fue el primer metal en que se empleó la humanidad, primero crudo y luego con el descubrimiento del fuego aprendió a fundirlo, dando nacimiento a la metalúrgica para crear herramientas más cortantes y más versátiles. Luego la edad de bronce, donde el hombre mezcla el cobre con otros metales y así nace el bronce, que inicia la fabricación de armas y escudos y objetos ornamentales. Y por último la edad de hierro. Algunas de las principales civilizaciones antiguas ya habían aparecido para esta edad de hierro y su dominio de este metal exigió y propició nuevas técnicas y nuevos métodos de manejo de los materiales. Como les digo, la ciencia utiliza la arqueología para sacar estas conjeturas de lo que pudo haber sido y es lo que se nos enseña como prehistoria. Pero pasemos a lo que realmente nosotros podemos constatar como historia. La Edad Antigua. La Edad Antigua va desde el 3500 con el invento de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo. Es en ese periodo de la historia donde aparecen las primeras sociedades y civilizaciones en el mundo. Muchas de ellas llegaron a formar grandes naciones e imperios poderosos. Vamos a ver algunas de ellas. Mesopotamia, en el 3500 a.C. La civilización de Mesopotamia incluye los sumerios y acadios, caldeos, asirios y babilonios. El antiguo Egipto,
3200 a.C. Esta civilización se caracterizó por la escritura jeroglífica y las pirámides de Giza. Israel, 2000 a.C. Los hebreos con su patriarca Abraham se establecieron en Palestina alrededor del 2000 a.C. Vivieron en esa región por 3 siglos hasta que una terrible sequía los obligó a emigrar a Egipto, donde permanecieron por 4 siglos. La Biblia es una de las fuentes históricas de los hebreos. Persia, 2000 a.C. Se estableció en la costa del Golfo Pérsico, en Asia. Organizada en varias tribus unificadas por el rey Ciro, excelentes guerreros formaron el gran imperio persa. Fenicia, 1200 a.C. La gran contribución cultural de los fenicios fue la invención del alfabeto fonético simplificado, compuesto de 22 letras, que, incorporado por los griegos y romanos, sirvió de base para el alfabeto actual. Grecia antigua, 1200 a 146 a.C. La civilización griega tiene gran importancia por su influencia en la formación cultural y política de Occidente. Roma antigua, 753 a.C. Esta civilización logró un nivel de expansión y de organización imperial sin precedente en la antigüedad. La caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo y las invasiones bárbaras establecieron el fin de la Edad Antigua. Como podemos ver, la Edad Antigua marcó el comienzo de las civilizaciones en todo el mundo. Pasemos a la tercera edad de la historia. La tercera edad de la historia es la Edad Media. La Edad Media tiene inicio con la caída del Imperio Romano de Occidente en poder de los pueblos bárbaros en el año del 476 y finaliza con el descubrimiento de América en 1492 después de Cristo. La Edad Media se divide en 3 etapas. Temprana Edad Media. Del siglo V al siglo VIII. Surge el Imperio Carolingio, hay un predominio de la agricultura en la economía, la civilización islámica comienza a tomar Oriente Medio. Alta Edad Media. Siglo VIII al XI. Aparece el sistema feudal, la Iglesia cobra importancia en Europa con las cruzadas. Baja Edad Media. Siglo XI al XV. Se caracterizó por la centralización política en la figura del rey. El comercio se ve fortalecido, lo cual generó la formación de una nueva clase de comerciantes profesionales o mercaderes. Muchos eventos importantes ocurrieron como las cruzadas, la caída del Imperio Bizantino y el descubrimiento de América en 1492, con el que termina la Edad Media. Pasemos a la cuarta edad de la historia, la Edad Moderna. Es el periodo comprendido desde 1492, fecha del descubrimiento de América, hasta 1789 con la Revolución Francesa. La Edad Moderna se vio marcada por un importante cambio filosófico que influyó en el ámbito social, político, artístico, literario y científico de la época. Los principales acontecimientos de la Edad Moderna fueron la llegada de Cristóbal Colón a América y las primeras grandes exploraciones, el absolutismo monárquico, desarrollo del comercio y surgimiento de la burguesía, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración, la Revolución Francesa que marca el fin de la Edad Moderna. Vemos que en la Edad Moderna predominó el cambio en el modo de pensar de los diferentes actores sociales. Y con esto hemos llegado a la quinta y última edad de la historia, Edad Contemporánea. Comprende el tiempo que va desde el comienzo de la Revolución Francesa hasta la actualidad. Desde entonces, el mundo ha pasado por profundas transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas. Es una fase caracterizada por el nacimiento de la industria, por los avances en la investigación científica, por el perfeccionamiento de la tecnología y por el constante progreso en los medios de comunicación y de transporte. Algunos de los hechos más importantes fueron la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el liberalismo económico, el auge del capitalismo, el movimiento obrero, el desarrollo tecnológico, las guerras mundiales y la globalización. Como podemos ver, este ha sido un pequeño esquema de la historia que espero que les haya servido. Si es así, déjanoslo saber en la caja de comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y si quieres estar al día con los videos que subimos, dale a la campanita de notificación. Hasta la próxima.